Las palabras me golpearon como cristales rotos en la piel mientras estaba allí en el vestíbulo del hotel vestida con mi traje azul marino a medida. «Sacad a este mendigo», dijo mi padre lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La mano del guardia de seguridad flotaba cerca de mi codo sin llegar a tocarme. La vergüenza cruzó su rostro. Vi cómo los ojos de mi madre se apartaban de los míos, negándose a hacer contacto. Los labios de mi hermana Victoria se curvaron en esa sonrisa familiar que había visto desde la infancia, la que decía que había ganado otra vez. Me llamo Rachel Parke. Tengo 35 años. Y esta es la historia de cómo convertí una revocación de invitación en una revelación financiera. La traición no debería haberme sorprendido. Durante años, había sido el cajero automático de la familia, la hija exitosa pero difícil en la que se podía contar para financiar desde reparaciones de emergencia en casa hasta vacaciones de lujo, siempre con la promesa de que invertía en la familia. Lo que no sabían mientras celebraban en ese gran salón de baile era que yo literalmente había estado. El lugar que eligieron para su exclusiva celebración familiar estaba alquilado a nombre de mi LLC. El catering gourmet con la fuente de champán que mi madre insistía en que era esencial se pagó con mi cuenta de negocio. Los billetes de avión para familiares que venían desde todo el país se procesaron todos a través de mi tarjeta corporativa. Pensaban que venía del paquete de jubilación de mi padre, una ficción que mantuvo para preservar su imagen como patriarca y proveedor de la familia. La verdad es que no había recibido nada más allá de un reloj de oro y una modesta pensión que apenas cubría sus gastos mensuales. No grité ni monté un escándalo mientras me alejaba. Simplemente enderecé la espalda, mantuve el contacto visual con el guardia de seguridad para señalar que me iría con dignidad y caminé con paso firme hacia mi coche en el garaje. Navegué por los pasillos de mármol del hotel y bajé por la rampa de hormigón hasta el nivel B, donde mi coche esperaba, con la mente ya planeando mis próximos pasos. Solo después de cerrar la puerta permití que mis manos temblaran ligeramente al abrir la solicitud bancaria. $7,200. Catering del banquete cancelado. $12,000. Revocados los vuelos de luna de miel de las Maldivas de Victoria. $4,800. El fin de semana de spa de mamá con su club de lectura terminado. $52,000. Pagos mensuales en pisos en la playa. FZN. Cuando llegué a mi entrada, 20 minutos después, mi móvil vibraba sin parar. Primero mis padres, luego mi hermana, después números que no reconocía. Luego un golpe fuerte en la puerta de casa que me hizo saltar el corazón a la garganta. Por la mirilla, vi al marido de Victoria, Jared, con la cara sonrojada como el tomate, la camisa arrugada y medio desmetida. Deslicé silenciosamente el cerrojo y alcancé la carpeta gruesa que había preparado hace 3 años. La que ponía contingencia en mi letra de bloque ordenada. «Tienes que arreglar esto ahora mismo», gritó desde la puerta, sin ni siquiera saludar. «Acaban de envasar nuestra comida. El hotel no quiere liberar las habitaciones y nos anularon las entradas de luna de miel mientras literalmente estábamos haciendo el check-in online». Me apoyé en el marco de la puerta, la madera maciza entre nosotros. «Extraño», respondí, manteniendo la voz neutral. «Parece que alguien no verificó quién era realmente el propietario de esos pagos». Parpadeó rápidamente, procesando mis palabras. «¿Hiciste esto porque te echaron?» «No», dije, sintiéndome extrañamente tranquilo. «Hice esto porque se olvidaron de la regla fundamental de morder la mano que te alimenta. Asegúrate de que esa mano no tenga todos los recibos». Intentó asomarse más allá de mí hacia mi piso, quizá buscando señales de mis padres, quizá buscando indicios de arrepentimiento por mi parte. Pero el arrepentimiento había desaparecido de esta situación hacía tiempo. Levanté la carpeta, gruesa con pestañas y colores por dentro. Firmé contratos con mi LLC como patrocinador financiero, cláusulas de cancelación con mi firma como única autoridad, y las reversiones de pagos procesadas en la hora siguiente a su traición. Lo golpeé contra mi palma. Les advertí hace 3 años que, si me trataban como a un banco, empezaría a comportarme como tal. «Estás castigando a toda la familia», siseó, bajando la voz cuando pasó un vecino. Una sonrisa se dibujó en mis labios. «No, estoy protegiendo mi inversión y cortando pérdidas». Su rostro se ensombreció. «Son tus padres». Me llamaron mendigo delante de 40 personas. No tuvo respuesta para eso. Simplemente se dio la vuelta, murmurando algo sobre abogados y aceptar este contrato. Pero aquí está la cuestión sobre las jerarquías financieras. No puedes subir más allá de la persona que tiene el libro de contabilidad, los contratos y la unidad de respaldo. Cerré la puerta, fui a mi despacho en casa, dejé la carpeta y abrí una nueva etiquetada auditoría de herencia fase 2. Por la mañana, mi bandeja de entrada contenía 32 mensajes nuevos, algunos suplicando educadamente, otros abiertamente amenazantes, todos teñidos de pánico. Mi madre escribió: «No queríamos decir lo que dijimos». Las emociones estaban a flor de piel. «¿Podemos hablar?». Mi padre no envió nada directamente, solo una factura reenviada desde el lugar, ahora impagada y exigiendo el pago inmediato.
pero mi favorito vino del hilo del grupo familiar del que me habían sacado hace años. Una captura de pantalla enviada por mi primo. Rachel siempre ha sido sensible. Volverá arrastrándose. Siempre lo hace. Me reí en voz alta en mi cocina vacía y luego respondí a todo el grupo. Solo un recordatorio. Soy el dueño del espacio de acceso y he cambiado todas las cerraduras. Nadie respondió. Esa tarde, apareció un mensaje inesperado en mi bandeja de entrada de parte de Franklin, el contable de mis padres. Pidió una reunión para discutir ciertas irregularidades que había notado. Concretamente, que los pagos por su querido piso de playa no provenían de su fideicomiso como ellos habían afirmado, sino de una LLC que no pudo identificar. Mis padres le habían dado mi correo electrónico hace años, cuando empecé a manejar sus documentos fiscales y él lo había guardado en sus registros. Los míos. Cuando hablamos, confirmé sus sospechas y luego le hice la pregunta que llevaba 3 años esperando formular. ¿Han declarado ese piso como su bien en las presentaciones anuales? El silencio se prolongó durante varios segundos. Lo han reclamado como un regalo de herencia de un inversor familiar privado, admitió finalmente. No se proporciona documentación, así que no solo habían sido desagradecidos, habían cometido fraude. Usé mi generosidad para construir capital en una propiedad que técnicamente aún poseía a nombre de mi empresa. Franklin me preguntó si estaría dispuesto a firmar una declaración para los registros fiscales. Por supuesto, respondí después de llamar a mi abogado para hablar de lo rápido que podemos entregarles los papeles que harán que ese piso y cada perfume no pagado sean legalmente intocables. En menos de 48 horas, mi abogada, Tiffany, confirmó cuando llamé. Perfecto, porque esto ya no iba de familia. Era sobre fraude. Al día siguiente, conduje hasta la oficina de Tiffany en el centro, donde el mobiliario elegante combinaba con su actitud tonta. Al mediodía, los papeles estaban redactados. Un cese y desistimiento por difamación, tergiversación y uso no autorizado de fondos. Además de una solicitud de reasignación de propiedad que eliminó cualquier reclamación verbal que mis padres tuvieran sobre el piso de playa. Tiffany deslizó los documentos sobre su escritorio pulido. Intentarán desacreditarte. Sonreí. Ya lo hicieron. Ese banquete fue el farol. El notificador confirmó la entrega 1 hora después. Así, la celebración familiar se transformó en un ajuste de cuentas financiero. Esa noche, un mensaje de voz de mi madre, llorosa, divagante, acusatoria. ¿Nos estás destruyendo por qué? Un malentendido. Siempre haces esto. Siempre tan dramático. Dramática, la palabra usada para silenciar a las hijas mientras ellas pagan la cuenta. Si sigues con esto, la gente hablará. La iglesia, el barrio, la reputación de tu padre. Siempre se trataba de las apariencias, la ilusión de unidad, la representación del amor más que su realidad. Dejé el buzón de voz sin respuesta porque a la mañana siguiente llegó algo más importante. Confirmación de mi contable. Asunto transferencia de cuenta confirmada. Título del condominio en la playa finalizado. Se hizo legalmente de forma irrevocable. Ese piso, su preciado regalo de jubilación, la joya de la corona de su posición social, quedó ahora permanentemente separado de su cartera financiera. Y los impuestos que evadieron se presentaban con intereses. Tiffany envió un correo poco después. Ha cerrado todas las puertas. ¿Quieres ir un paso más allá? Mi respuesta fue inmediata. Sí, auditoría completa. Empieza por el fideicomiso familiar. Quiero saber dónde ha ido a parar cada dólar desde 2017. Etiquetado como reparaciones de emergencia, pero en realidad una reforma de cocina para Victoria. $9,000 marcados como gastos educativos que financiaron entradas para conciertos en primera fila y un fin de semana de spa para mi madre. $34,000 se destinaron a la restauración vintage del Mustang de mi padre, un coche que él describió como mi recompensa por criar a niños tan responsables. Habían dejado esa cuenta sin problemas y luego tuvieron la cara de llamarme mendiga. ¿Esto es un delito? Le pregunté a Tiffany. Puede serlo, respondió con cuidado. Si quieres que lo sea, pero yo no quería ir a la cárcel. Quería rendición de cuentas. Presentamos una moción. Solicitar una compensación económica más documentación sobre el uso indebido del fideicomiso. Tenían 30 días para responder o llegar a un acuerdo privado. Fue entonces cuando la máscara finalmente se agrietó. Un mensaje de mi madre. Tengo miedo, Rachel. Por favor, no arruines a la familia por dinero. Lo arreglaremos. Lo miré durante mucho tiempo, sin disculpas, sin posesión, solo miedo. El único idioma que realmente entendían. Respondí con una sola línea. Ruina. Estás confundiendo la ruina con la revelación. Al día siguiente, Victoria publicó en Instagram una puesta de sol filtrada con un pie de foto largo. Algunas personas solo aparecen cuando hay dinero de por medio. Me alegro de saber quién es mi verdadera familia.
No comenté. No hacía falta. Podían decir lo que quisieran en línea, pero en el tribunal cada palabra requería pruebas. Cada firma podía ser rastreada. Cada dólar tenía que ser contabilizado. De repente, la hija a la que descartaban como dramática se convirtió en la autoridad a la que debían rendir cuentas. Su abogado se puso en contacto con él en el día 22. Su tono era cortante, su lenguaje desesperado bajo la jerga legal. Ofreció un acuerdo privado, $50,000 en restitución, no admitir ninguna mala conducta y un acuerdo mutuo de confidencialidad. Tiffany se rió al leerlo. Intentan sellar las grietas antes de que los vecinos asomen la cabeza. Pero no quería dinero. La verdad es que no. Quería un disco. Prueba de que no era solo la oveja negra, sino el chivo expiatorio, el benefactor silencioso, el salvavidas no remunerado. Rechazamos. El día 25, mi padre rompió el silencio. Apareció en mi oficina el negocio que antes despreciaban como mi pequeño trabajo extra, pero que ahora empleaba a 27 personas en 2 estados. Se quedó en el umbral, con el sombrero literalmente en la mano, el orgullo apenas aferrado a sus hombros. Has dejado claro tu punto, dijo, pero estás a punto de arruinarnos. ¿Estás orgulloso de eso? Le miré al hombre que una vez había contado a una sala llena de familiares que Victoria era la verdadera historia de éxito y respondí con calma, no, no estoy orgullosa. Estoy cansado. Cansado de financiar tu vida mientras te borran de tu legado. Intento hablar. Levanté la mano. Me llamaste mendigo, así que dejé de dar. Y de repente, todos recordaron lo que valía. No se disculpó. No lloró. Simplemente dejó un cheque doblado en mi escritorio. En blanco, firmado. La deslicé de nuevo por la superficie pulida. Esto nunca fue por tu dinero, dije. Era por el mío. Cuando se fue, abrí el correo. Un mensaje del sistema judicial. Fraude por dispersión de fideicomisos. Vista preliminar programada. La fecha se fijó para 3 semanas después. Esta vez tendrían que presentarse, no para celebrar, sino para responder. La fecha de la audiencia se extendió por la familia como una pipa agrietada. Al principio silencioso, luego inundó todos los grupos en los que ya no estaba incluido. Mi primo me escribió directamente para avisarme de que todos estaban hablando sobre la fecha del juicio, confirmando lo que ya sospechaba. No creían que realmente lo llevaría a cabo. Nunca lo hacen. Esperan silencio. Esperan vergüenza. Esperan que el que han apartado mantenga la paz mientras festejan. Pero esta vez yo no fui la ayuda. Yo fui el testigo. Tiffany y yo preparamos todo. Cronología, extractos de cuenta, capturas de pantalla de mensajes en los que me pidieron que los viera solo esta vez. Todo lo invisible que hice visible. La noche antes de la audiencia, Victoria me escribió por primera vez desde el banquete. Si sigues adelante con esto, te juro que nunca te lo perdonaré. Sin disculpas, sin negaciones, solo una advertencia, como si mi paz requiriera su permiso. No respondí porque hay gente que no quiere reconciliarse. Quieren la reincorporación de la versión de ti que se quedó callada. Cuando por fin llegó la fecha del juicio, entré en la sala estéril, sintiéndome sorprendentemente tranquilo. Mis padres se sentaron al otro lado del pasillo con la espalda rígida y un abogado que no paraba de mirar su reloj. El juez hizo preguntas directas. Tiffany les respondió con matemáticas. Proyectó gráficos en una pantalla mostrando cómo los pagos del piso provenían de mi LLC, como el fideicomiso había sido desviado para beneficio personal. Vacaciones, días de spa, coches, todo bajo el pretexto de necesidades familiares. El abogado de mis padres se opuso, alegó que eran acuerdos informales e insistió en que todo esto era un malentendido exagerado. El juez no se conmovió, se volvió hacia mí. ¿Qué resultado busca, señorita Parque? Me puse de pie, con voz calmada. Verdad en el papel, eso es todo. Que el registro coincida con la realidad. Ella sintió. Eso sí, con eso, mi nombre ya no era solo una nota al pie en sus finanzas. Era el titular. Y por una vez, la habitación quedó en silencio, sin que nadie tuviera que escoltarme fuera. No me hablaron después de la audiencia. Ni llamadas, ni cartas, no lo decíamos en serio. Solo silencio. De esas que llegan cuando termina una función y se apagan las luces. La sentencia no fue criminal, ni esposas ni titulares, pero sí fue vinculante. El tribunal ordenó la restitución de los fondos mal utilizados en el fideicomiso donde pertenecía. El título del piso se transfirió permanentemente a mi nombre. Mis padres fueron excluidos de cualquier acceso financiero futuro a bienes que no habían ganado. Tiffany lo llamó justicia elegante. Lo llamé equilibrio. Pasaron semanas. Mi móvil se mantuvo en silencio, gloriosamente. Sin peticiones, sin emergencias, sin peticiones de culpa. Solo un poco de ayuda este mes. Entonces llegó un sobre. Sin sello, sin remitente. Simplemente se deslizó bajo mi puerta. Dentro, una sola fotografía del banquete familiar. Todos vestidos de plata y azul marino. Tintineo de copas bajo candelabros de cristal. De fondo, borroso pero inconfundible. Me capturaron a mitad de giro, a mitad de salida. El momento en que me borraron, memorializado por accidente. En la parte de atrás, alguien había escrito, este fue el momento en que todo se vino abajo.
Reconocí la letra de Victoria al instante, la misma caligrafía inclinada que había firmado innumerables "me debo" a lo largo de los años. La sostuve mucho tiempo y luego la llevé hasta la trituradora, porque lo que se desmoronó no fue la familia, era la ilusión de ello, la que habían construido con mi dinero, mi silencio, mi desesperada necesidad de pertenecer. Y una vez que esa ilusión se consumió, lo que quedó no fueron cenizas, fue libertad. Ese día creé una nueva carpeta, Parque Foundation, una beca para mujeres de primera generación que se pagan los estudios sin apoyo familiar. La financiación inicial provino de la venta de un condominio mío. 6 meses después, no he tenido contacto directo ni con mis padres ni con Victoria. Nuestra relación ha terminado de forma permanente por un acuerdo mutuo tácito. A veces, la resolución familiar más sana es mantener la distancia con el mismo compromiso que yo misma di para financiar sus vidas. Antes de que te vayas, aquí tienes un pequeño extra por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolibros. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente libre. Eso significa acceso a más de 500,000 títulos, sin coste para ti. Todos los detalles están esperando en la descripción. No te pierdas este.